Bienvenidos una vez más. Esta semana volvemos a retomar la gramática. Ya veis que tenemos aquí puesto una vez más los dos tipos de verbos principales que tenemos en japonés. Hoy vamos a ver el pasado, cómo se hace el pasado. Y vamos a empezar con el ichidan que hemos visto estos días, que era taberu, ¿recordáis? Y vamos a hacer el pasado en forma más. Muy fácil, una vez más. Ya habéis visto que las formas terminadas en más son muy sencillas de construir. ¿Cómo hacemos el pasado? Pues muy parecido a la forma más normal, pero la terminación cambia un poquito. Tabe. Bien, pasamos de más a mashita. ¿Recordáis que tabe más, no mi más, todos los verbos en más, esa U final prácticamente no se pronuncia? Ya habíamos hablado de eso. A veces se pronuncia más, menos, pero por lo generalmente suena muy suave o no suena directamente. Y aquí pasa un poco parecido. Así que atención, la I es muy débil, entonces sería tabemashita, no es tabemashita, ¿no? Aunque a veces podéis escucharlo así, de esto ya hemos hablado varias veces, pero se lee muy, muy suave. Bien, vamos a coger un verbo godan aleatorio para que podáis ver también cómo se hace la forma más en este caso. Pues vamos a coger aruku, por variar un poco. Aruku. Aruku significa caminar. Recordad que aquí en los godan la forma más era un poquito distinta, que hay algo a mayores, hay una vocal más. Aru. Vamos a ponerlo pues, en azul para que os acordéis de la I. Aruki. Mashita. Bien, ya veis que realmente es muy sencillo, se hacen todas las formas así. Bien, recordad que aquí simplemente sacar el ru y poner esto, pero aquí hay que cambiar un poquito más. Vale, ahora vamos a ver cómo se forman en su forma simple. Vale, y vamos a empezar pues ya que tenemos estos verbos, pues utilizándolos, ¿no? Los verbos ichidan pues son bastante sencillos. Simplemente sacamos la ru y ponemos esto. Ta, be, ta, tabeta. Tabeta, ahí tenemos ya el pasado, su forma simple, ¿no? Vamos a probar pues con otro verbo ichidan distinto. Vamos a probar con ochiru, por ejemplo. Ochiru exactamente igual, así practicamos un poco. Sacamos el ru y ¿qué añadimos? Pues muy fácil. Ta. Ya veis que por lo general los verbos ichidan no son muy difíciles de modificar. ¿Qué es lo más difícil? Bueno, pues saber cuándo un verbo es de un lado o de otro, ¿no? Bien, vamos con aruku. ¿Qué pasa con los godan? En los godan ya cambia un poco la historia. Vamos a ver cómo se forma. Aru. Aquí sacamos el ku y ponemos ita. Aruita. Caminó o caminé en pasado. ¿Veis que la transformación también está? Pero es un poco distinta el cómo lo construimos. De la misma manera veis que seguimos siempre añadiendo pues algún tipo de vocal en el medio, la I, ¿no? Vamos a probar con más verbos godan, como hay diferentes terminaciones, así vemos todas, porque no son todos iguales. Por ejemplo, nomu, que significa beber. Es un poco distinta. Su forma en pasado se hace así. No
da, nonda. Veis que también terminan en A, pero cambian un poco. Vamos a ver más. Kaku, que significa escribir. También varía bastante. Es como Aruku. Es exactamente igual, pero bueno, hacemos otro ejemplo. Kaita, para que os vayáis acostumbrando a cómo se forman, ¿no? Yo que sé, un verbo de los godan, de los que nos cuesta más reconocer por terminar en ru. Vamos a borrarlos y ponerlo ya arriba. Naguru. Que significa golpear algo, ¿no? Se parece mucho a taberu, ¿verdad? Pero sabemos, porque hemos ido al diccionario y sabemos que es godan, no ichidan. Entonces, no nos llega con sacar el ru y poner naguta, como sería como tabeta. Tiene un pequeñito cambio. Nagu. Ta. Duplicamos la T, ¿vale? Esto recordáis cómo se escribía en hiragana, ¿no? Con el tsu pequeñito y el ta. Bueno, ponemos la palabra entera, ¿no? Nagutta. Quedaos con este tipo de irregularidades, ¿no? Por así decirlo. Vamos con otro tipo de terminación. Oyogu. Que si recordáis, este verbo ya lo hemos visto y significaba, ¿qué significaba? Nadar. Pues en el pasado es o yo ida. Oyoida. Parecido a nomu, ¿verdad? Nomu, nonda, oyogu, oyoida. Terminan en dea, no en tea. Más otro de los que podemos confundirnos. Este ya lo habíamos visto, o algún similar. Matsu. Importante, recordar siempre los que terminan en tsu. ¿Cómo se hará esto? A ver, vamos a deducir. Pues también es como este. Sacamos el tsu, la última sílaba. Recordáis que esto va sílaba a sílaba. Y también volvemos a duplicar. Mata. Esta terminación con la doble T sucede también en los verbos que terminan solo en U, que no tienen una consonante al final como ru, gu o tsu. Por ejemplo, el verbo que en japonés significa comprar, me imagino que algunos lo sabréis, que es kau, solo termina en U. Tenemos dos sílabas, ka, u. No hay ka, tsu, ka, gu, ka, mu. No, es ka, u. Es de los que termina solo en una vocal. ¿Y cómo se hace el pasado? Ka. También duplicando la T. Verbos como kamu, por ejemplo, un verbo, bueno, ya hemos visto, nomu, nonda, kamu, kanda. Tenemos esas tres tipos de terminaciones, las que terminan en ta y las que terminan en da. Pero veis que realmente es muy sencillo. Si bien en los ichidan, la verdad es que son todos muy similares, en los godan, como bien sabéis, hay diferentes tipos de terminaciones, como hemos visto aquí, pues un verbo que termine en u, otro que termina en tsu, otros pueden terminar en gu, ku o ru. Es verdad que, como siempre hacemos hincapié en esto, pero hay que tenerlo bien presente, hay verbos que terminan en el ru de los dos lados, ¿no? Aquí terminan todos así, pero aquí no. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y ya que tenemos aquí una pequeña lista, u, tsu, gu, ku, ru, vamos a añadir nu y mu. Bien, vamos a hacer una pequeña tablita así rápida para que
bueno, repasar un poco lo que hemos visto. El que termina en U se convierte ta, como este ejemplo, ¿no? Kaukata, matsu, ¿recordáis cómo era matta también? Gu, como era oyogu, que es el que hemos visto, oyoida. Ku era ita, kaku, kaita. Ru era también con 2 T's. Nu, NDA, y mu, exactamente igual. No hemos visto un ejemplo con nu, pero podemos ver uno muy sencillo. Shinu, que significa morir, se convierte en ¿qué? Venga, tic-tac. Un segundo para que lo deduzcáis. Pues muy fácil. Nu, sabemos que NDA sería, pues efectivamente, Shinda. Como podéis ver, no es muy sencillo, simplemente hay que, repasar todas las terminaciones que pueda haber. Hemos puesto ahí algunas a modo de ejemplo, pero ya veis que siguen todos unos patrones muy similares, ¿no? Todas terminan en A, pero la forma en la que pasamos, ¿no? en la que, por así decirlo, conectamos la raíz con esa terminación, pues debe cambiar dependiendo evidentemente, de las consonantes que haya, en el caso de haberlas, porque ya veis que en este primer ejemplo no hay consonante en la última sílaba. Entonces esto es algo muy normal, que no es que solo pase en japonés, ¿no? Dependiendo de cómo son las terminaciones, nos va a influir cómo evoluciona la palabra. Recordad siempre que tengáis una duda, sobre todo, si vemos un verbo terminado en U sola, ya sabemos que es un godan. Si vemos uno que termina en gu, en ku o en mu, sabemos que es un godan. Pero cuando termina, por ejemplo, en eru, es más difícil. Entonces, recordad siempre ir al diccionario, importante. Es la mejor forma de saber qué tipo de verbo es, y así sabremos hacer todas sus formas: presente, pasado, lo que queráis. Y nada más, la verdad. Es, bastante sencillo, pero eso requiere de acostumbrarse, y una vez, pues conozcamos más vocabulario, no necesitamos el diccionario para ver si es Ichidan o Godan o cómo se hacen, porque ya sabemos que la palabra es de un grupo o de otro. Por ejemplo, palabras muy comunes como kau, que significa comprar, o como matsu, que significa esperar. Todo el mundo sabe pues que es godan, porque lo utilizamos muchas veces a diario. Pero luego palabras que vemos por primera vez es bastante complicado saber. Si no las vemos conjugadas, si no las vemos en una forma, quiero decir, por ejemplo, si yo veo el verbo naguru que vimos antes, si yo veo que pone nagutta con 2 T's, yo puedo asumir, si no conozco el verbo, que puede ser un verbo terminado en U, puede ser nagu o algo así, ¿no? Puedo pensar que es naguru o nagutsu, podría pensar, porque claro, si existiese un verbo que fuese nagutsu, también se haría así. Pero bueno, suena extraño y ya decimos, vale, seguro que es naguru, porque nagu suena raro, nagutsu suena raro. No tiene por qué, pero bueno. Pero es lo que pasa, que cuando vemos vocabulario nuevo, a lo mejor no sabemos, podemos deducir. Cuanto más nos acostumbramos a japonés, más fácil nos será deducir si una palabra, qué terminación puede tener. Y si ya simplemente lo que vemos es la palabra enunciada, es decir, en infinitivo, forma más o demás, pues sabemos ya su terminación y lo buscamos en el diccionario para que nos diga qué tipo es. Además, si ponemos una forma de estas en el diccionario, por ejemplo, Shinda, si yo escribo esto, no todos los diccionarios, pero diccionarios en formato aplicación para móvil o para ordenador, si yo pongo Shinda, muchos diccionarios ya me van a reconocer que es el verbo shinu y me va a poner Shinda, el verbo shinu, y me va a poner todas las formas. Me va a poner la forma más, la forma más en, la forma más tal, y todas.
con lo cual es bastante útil. Por lo cual, a mí ahora sí me sale un verbo como nomu y no sé lo que es, pero me aparece en su forma en pasado nonda. Yo puedo escribir nonda en el diccionario y dependiendo del diccionario me va a decir qué verbo es. Así que a día de hoy, para que veáis que es bastante más cómodo estudiar japonés que hace años, cuando teníamos que ir a diccionarios de papel o otro tipo de diccionarios electrónicos con menos funciones que ahora. Hoy en día, con una aplicación, haré un vídeo sobre aplicaciones y otras plataformas para buscar información que creo que os puede interesar. Pero bueno, hasta aquí por hoy. Una semana más acabamos con gramática. Para la que viene supongo que haré un vídeo un poco distinto, ¿no? Para daros tiempo a que repaséis esto. Siempre os digo que no os quedéis solo con lo que escribo yo aquí, porque a veces simplemente es una pequeña introducción. No he puesto todos los ejemplos, no es lo más completo, ¿no? que se pueda hacer, pero bueno, para mantener vídeos no muy largos. Así que buscad más sobre verbos Godan y Chidan pasado, practicáis, así buscáis unos ejercicios de práctica y la semana que viene descansamos un poco, subiré un vídeo con, tengo varios preparados, pero algo que no sea puramente de estudio. He visto que os gustan bastante los vídeos sobre material de estudio y todas estas cosas. Tal vez practiquemos un poco de manga, quién sabe. Y nos vemos para la semana que viene, así que hasta la próxima.